Mi vecino destruyó la pajarera que mi hija y yo construimos juntos. La dejó hecha pedazos con una nota: dejen de atraer plagas. Mi hija lloró. Fui a su porche y le pregunté por qué. Él dijo: enséñale a construir algo mejor. Así que lo hice. Pero lo que construimos después lo miraba desde arriba cada mañana, y él sabía por qué. Me llamo Dave. Tengo 38 años y vivo en un barrio tranquilo en la zona sur de Springfield, Missouri. Llevo aquí casi 10 años. En su mayoría son personas mayores, jubilados, algunas familias como la mía. Soy padre soltero. Mi hija, Sophie, tiene 8 años. Es dulce, inteligente, siempre pensando en los demás, y extraña a su madre todos los días. Su madre, mi esposa, Abby, murió de cáncer hace 3 años. Sophie tenía 5. Lo cambió todo. Hice todo lo posible por mantener la compostura, mantener las rutinas, mantener la casa con la sensación de hogar, pero no fue fácil. Ambas llevamos esa pérdida de manera diferente. Para mí, es un dolor silencioso. Para Sophie, se nota en lo mucho que intenta crear cosas felices. A principios de este año, cuando la nieve finalmente se derritió y llegó la primavera, Sophie preguntó si podíamos construir algo juntas en el exterior. Le dije: claro, lo que quieras. Ella dijo: una pajarera. Fuimos a la ferretería ese fin de semana, compramos un kit básico, pintura y pinceles. Ella eligió pintura rosa brillante y amarillo para el techo. Pasamos todo el sábado construyéndola. Incluso le puso un nombre: el hotelito. La colgamos del roble de nuestro jardín delantero. Sophie hizo un diario y comenzó a dibujar los pájaros que la visitaban. Se convirtió en nuestra costumbre, cada mañana revisando la pajarera, hablando de quién podría quedarse después. Eso duró unas 2 semanas. Luego, una mañana, salimos y la encontramos hecha pedazos, destrozada, como si alguien la hubiera golpeado con un bate. Astillas de pintura esparcidas por el césped, clavos doblados, madera astillada. Sophie se quedó paralizada. Miró el desastre, luego me miró a mí, con su carita ya temblando. Y luego lloró. Me agaché, recogí lo que pude, tratando de mantener la calma, tratando de no empeorar las cosas. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba pegada al árbol con un solo clavo. Dejen de atraer plagas. Letras grandes y negras en papel blanco roto. Sin nombre, sin firma, solo eso. Pero yo sabía quién era. Ambas lo sabíamos. Eric. Vivía al lado. Se mudó hace 6 o 7 meses. Quizás de unos 50 años, calvo, siempre en su garaje construyendo algo con máquinas ruidosas. No hablaba mucho, transmitía una vibra de no me molestes. Pero no era solo un solitario, era desagradable cuando hablaba. La primera vez que lo conocí, estaba cortando el césped. Lo saludé. Él no me devolvió el saludo, solo me miró fijamente. Más tarde esa misma semana, estaba afuera con Sophie y él se acercó a la cerca y dijo: deberías mantener a tu hija callada. Trabajo de noche. Ella se estaba riendo, eso era todo, solo riendo. 2 semanas antes de que destruyeran la pajarera, se me acercó mientras limpiaba las canaletas y dijo: ¿sabes que esa cosa estúpida va a atraer mapaches? Bien podrías colgar un letrero que diga: comida gratis. Le dije cortésmente que se quedaría, que era algo para mi hija. Simplemente se fue. Así que sí, cuando vi la nota, cuando vi la pajarera hecha pedazos, no necesité jugar al detective. Dejé a Sophie adentro y fui directamente a su casa. Estaba sentado en su porche en una silla, tomando café como si nada hubiera pasado. Su rostro no cambió cuando me vio venir. Me acerqué y le mostré la nota. ¿Hiciste esto?, pregunté. La miró como si no fuera nada. Tal vez si le enseñaras a construir algo que valga la pena, no se derrumbaría, dijo. Lo miré fijamente. Destruiste algo que hizo una niña pequeña. ¿Crees que es gracioso? Tomó un sorbo de café. Creo que tal vez sea una lección. Enséñale a construir algo mejor la próxima vez. Me quedé allí por un momento, respirando con dificultad. Quería golpearlo. Realmente lo quería.
Pero sabía que eso era lo que él quería. Alguien como Eric, tipos como ese, son matones. Provocan y provocan, esperando que pierdas el control para poder hacerse las víctimas. Así que no dije nada. Me fui a casa. Esa noche, me senté con Sophie mientras miraba los pedazos que habíamos recogido. Preguntó si podíamos reconstruirla. Le dije, no, esta vez no. Parecía confundida. ¿Por qué no? Hice una pausa, la miré a los ojos. Porque esta vez vamos a construir algo mejor. Algo que dure. Algo que él no pueda ignorar. No sonrió. Simplemente asintió, y pude ver que entendía lo que quería decir. Durante las siguientes 3 semanas, planeamos y trabajamos. Esta vez no lo hicimos en pequeño. Tomé algunos días libres adicionales en el trabajo. Usé mis días de vacaciones. Saqué dinero de mi cuenta de ahorros. Les pedí ayuda a amigos con herramientas. Construimos una torre. No exagero, 3,6 metros de altura, 2 niveles, 4 vigas clavadas profundamente en el suelo del patio trasero y reforzadas con hormigón. Pasó el código, apenas, pero era legal. La cubrimos con revestimiento impermeable, la pintamos del color del cielo. En el nivel superior, construimos 6 pajareras, cada una pintada por Sophie, diferentes colores, diferentes flores. Incluso escribió nombres en ellas, habitación 1, habitación 2, etc. Agregamos un pequeño panel solar para alimentar las luces y un sistema de altavoces. Cada mañana a las 6 de la mañana, los sensores de movimiento activaban suaves sonidos de gorjeos, tranquilos sonidos de pájaros, como una máquina de sonidos de la naturaleza, pero lo suficientemente alto como para llegar a la ventana del dormitorio del segundo piso de Eric, que daba a la torre de pájaros. La primera mañana que sonó, vi que sus persianas se movían. La segunda mañana, abrió la ventana y gritó algo que no pude oír. Lo ignoramos. En la tercera mañana, vino. Esto es acoso, espetó. No, dije. Es un hábitat para pájaros, totalmente legal. ¿Hiciste esto para molestarme? No, a mi hija le encantan los pájaros. Solo quería construir algo mejor. ¿No dijiste eso? Sus ojos se entrecerraron. Se fue furioso. Pasaron los días. Llegaron los pájaros, pinzones, petirrojos, gorriones. Sophie comenzó a dibujar de nuevo. La gente que paseaba a sus perros se detenía a admirarla. Una señora incluso preguntó si podía traer a sus nietos a verla. El gorjeo continuó, a las 6 de la mañana cada mañana, como un reloj. Eric se volvió cada vez más desquiciado. Intentó rociar agua sobre la cerca. No funcionó, sellamos toda la estructura. Intentó reproducir música a todo volumen, pero eso no duró mucho, probablemente porque sus herramientas eléctricas ya lo convertían en un riesgo de queja por ruido. Luego, una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo crujir, madera crujiendo. Revisé las cámaras que había instalado solo para esto. Allí estaba, trepando por la cerca, con una palanca en la mano. Presioné grabar. Trepó por la viga de soporte, intentó arrancar una de las pajareras. Y fue entonces cuando llegó la policía, a la que llamé. Intentó mentir, dijo que estaba persiguiendo a un gato. Les mostré las imágenes. Fue arrestado, allanamiento de morada, intento de daño a la propiedad y resistencia. La fecha del juicio aún está por llegar, pero después de esa noche, apareció un cartel de "se vende" en su césped. No nos ha hablado desde entonces. Después de que Eric fuera arrestado esa noche, todo quedó en silencio por un tiempo. La luz de su porche ya no se encendía por las noches. Dejó de sentarse afuera. No más máquinas ruidosas en el garaje. Era como si hubiera desaparecido dentro de esa casa. Pensé que tal vez estaba avergonzado, tal vez finalmente había aprendido algo. Pero me equivoqué. Aproximadamente una semana después, Sophie y yo estábamos afuera regando las flores que habíamos plantado cerca de la base de la torre de pájaros. Llevaba puesta su camiseta de jefa de los pájaros, algo que había hecho con marcadores en una vieja camiseta blanca, y yo estaba orgulloso de lo lejos que había llegado desde ese horrible día en que la pajarera fue destruida. Miré hacia la casa de Eric y noté algo extraño.
La puerta de su garaje estaba abierta de nuevo, y esta vez tenía a alguien con él. Un chico más joven, tal vez de unos 20 años, brazos grandes y tatuados, estaba musculoso. No lo reconocí. No estaban hablando, estaban trabajando, cortando madera, apilando láminas de metal, midiendo. Algo se estaba construyendo. No pensé mucho en ello ese día, pero luego comenzó el ruido. Todo el día, toda la noche, aserrado, taladrado, martilleo. Sophie tenía problemas para conciliar el sueño. Cuando llamé a la puerta de Eric para pedirle que detuviera la construcción después de las 9 de la noche, el chico más joven respondió. Métete en tus asuntos, dijo. Tengo una niña que intenta dormir. Se rió. Entonces tal vez múdense al bosque. Fue entonces cuando me di cuenta de que Eric no había terminado. Solo estaba cambiando de táctica. La semana siguiente, apareció algo nuevo en el patio trasero de Eric, una torre de metal, más alta que la nuestra, tal vez de 4. 5 metros, bordes afilados, sin pintar, solo acero frío. En la parte superior, atornilló lo que parecía una estatua de búho falsa, pero esta cosa era enorme, antinatural. Los ojos brillaban de color rojo por la noche. Instaló focos que iluminaban directamente a través de la cerca y hacia nuestro patio, lo suficientemente brillantes como para arruinar las mañanas tempranas cuando a Sophie y a mí nos gustaba sentarnos debajo de la torre y observar a los petirrojos. ¿Y los sonidos? Montó sus propios altavoces, excepto que en lugar de sonidos de pájaros, reproducía lo que sonaban como llamadas de depredadores, halcones, gavilanes, incluso gruñidos grabados de lo que podrían haber sido mapaches. Los pájaros dejaron de venir en 3 días. Pasamos de nidos llenos a un silencio vacío. Sophie volvió a llorar. No del tipo ruidoso como la última vez, del tipo silencioso y confundido. El tipo que surge al darse cuenta de que alguien realmente quiere hacerte daño sin ningún motivo. Quité los altavoces. Llamé a la ciudad. Dijeron que mientras la estructura midiera menos de 4,8 metros y estuviera en su propiedad, no podían hacer mucho. ¿La policía? Es una disputa vecinal. Presente una queja civil. Así que lo hice, pero sabía cuánto tiempo podría llevar. Meses, tal vez más. Mientras tanto, tomé una nueva decisión. No solo defendería lo que teníamos, iría a la ofensiva. Llamé a mi hermano, Nate, que trabaja para una empresa de control de plagas y manejo de vida silvestre. Él sabe todo sobre hábitats de aves, permisos municipales, leyes de protección animal. Le pregunté cuáles eran mis opciones. Fue entonces cuando me dio una idea, un permiso de hábitat de especies de aves protegidas. Resulta que hay formas de registrar su propiedad como santuario para ciertas aves. No es fácil, y hay papeleo, pero si cumple con las condiciones adecuadas, suministro de alimentos, refugio, sin amenazas, puede obtener protecciones especiales. Así que eso fue lo que hicimos. Limpié espacio en el patio, agregué más plantas nativas, compramos mejores comederos, colgamos letreros, documentamos a nuestras aves visitantes y mantuvimos registros. Sophie tomó fotos cada mañana y registró qué pájaros venían. Nate nos ayudó a presentar la solicitud, y 3 semanas después fuimos aprobados. Nuestro patio trasero ahora era un hábitat de aves protegidas oficial, registrado en un grupo de conservación local y respaldado por las regulaciones estatales de vida silvestre. Lo que significaba que cualquier intento de asustar, dañar o ahuyentar a las aves ahora podría caer bajo el acoso de la vida silvestre. Adivina qué hacen las llamadas de depredadores y las luces estroboscópicas. Llamé a la ciudad, envié fotos, envié grabaciones de ruido, envié los documentos oficiales. 2 días después, Eric recibió una notificación del control de animales y otra del Departamento de Conservación. Tenía una semana para desmantelar cualquier cosa que pudiera considerarse una amenaza para la actividad de las aves. Perdió el control. Gritó por encima de la cerca, me llamó con todos los nombres del libro, dijo que lo estaba espiando, dijo que estaba manipulando el sistema, incluso trató de enfrentarse a Sophie mientras ella estaba afuera. También grabé eso en cámara. La policía vino de nuevo. Esta vez, le advirtieron seriamente. Si se nos acercaba de nuevo, enfrentaría cargos graves. Dejó de hablarnos después de eso. Pero no dejó de planear.
Unas noches después, salí y encontré uno de los comederos abierto y el bebedero para pájaros lleno de lejía. El olor me golpeó antes de acercarme. Sofía estaba dormida, gracias a Dios. Volví a llamar a la policía. Dijeron que sin vídeo sería difícil de probar. Presenté otro informe, pero sabía que necesitaba un nuevo plan. Fue entonces cuando decidí hacerlo público. Publiqué todo, cada foto, cada vídeo, cada documento, en el grupo de Facebook de la comunidad local. Conté toda la historia, desde la primera pajarera hasta la lejía. La gente estaba furiosa. No solo por nosotros, por Sofie, por lo que había pasado. Los vecinos se ofrecieron a ayudar. Algunos trajeron alpiste, otros se ofrecieron a testificar. Algunos incluso comenzaron a etiquetar el anuncio de bienes raíces de Eric en línea con advertencias. Una mujer publicó: "No te mudes al lado de este psicópata". En cuestión de días, la jornada de puertas abiertas de Eric fue cancelada. El agente de bienes raíces retiró el anuncio. Su casa permaneció sin visitantes, sin ofertas. Y ahora está atrapado. La torre de pájaros de Sofie vuelve a brillar. Los pájaros están regresando lentamente. Pero conozco a Eric. Sé que no ha terminado. Y yo tampoco he terminado. Eric no se fue. Todavía no. Pero podía decir que se estaba desmoronando. Por primera vez desde que se mudó, su césped estaba descuidado, la maleza crecía en un lado de su casa, la basura se amontonaba cerca de su garaje. Lo vi una vez a través de las tablillas de la cerca, caminando de un lado a otro en su patio trasero, hablando solo, maldiciendo en voz baja. Cualquier máscara que llevara antes se había roto por completo. Pero luego las cosas tomaron un giro más oscuro. Una mañana, Sofía y yo salimos a regar el jardín y noté que algo andaba mal. La manguera estaba fuera de lugar, la boquilla había desaparecido. Caminé por el jardín y descubrí que nuestras luces solares estaban rotas, la cámara de movimiento en la parte trasera de la torre de pájaros estaba arrancada, solo cables colgando. Esto era diferente. Esto no era solo despecho, era controlado, intencionado, silencioso. Revisé las otras cámaras. Una captó una sombra borrosa moviéndose a lo largo del borde de nuestra cerca alrededor de la medianoche. Encapuchado, cuidadoso. Quienquiera que fuera se mantuvo fuera de la vista completa, pero sabía que era él. Estaba probando los límites de nuevo. Envié las imágenes a la policía. Las registraron, me dijeron que estarían atentos. Pero de nuevo, nada en lo que pudieran actuar directamente. Tenía que dejar de esperar a que la ley se encargara de ello. Así que tomé una decisión. Traje refuerzos. Llamé a un amigo mío de la universidad, Brad. Solía estar en el ejército, ahora dirige una empresa privada de seguridad para el hogar fuera de Branson. Le conté la situación y se ofreció a ayudar. No las cosas llamativas y efectistas, hardware real, cosas que no se ven. En una semana, teníamos cámaras de visión nocturna activadas por movimiento, sensores perimetrales enterrados y un enlace directo a mi teléfono para alertas en vivo. Incluso montamos 2 pequeñas cámaras de rastreo con energía solar en lo alto de los árboles, lugares que Eric no notaría. El sistema era silencioso, oculto. Pero ahora todo estaba bajo vigilancia. 3 noches después, llegó la alerta: 12:43 de la noche, movimiento detectado, puerta trasera. Abrí la transmisión en vivo y observé, con total claridad de visión nocturna, como Eric trepaba por nuestra cerca trasera con guantes y una sudadera con capucha. Tenía un cubo en una mano y algo envuelto en tela en la otra. Caminó hacia el jardín. Vertió el cubo. Luego se agachó y plantó algo cerca de la esquina de nuestro cobertizo. Mantuve la calma. Llamé al 911. Mientras esperaba, observé. Subió a la torre hasta la mitad, metió la mano en una de las pajareras y sacó algo, probablemente los huevos falsos que Sofía había colocado dentro. Los dejó caer, luego bajó y corrió de regreso hacia su jardín. Fue entonces cuando llegó la policía. Se congeló a mitad de camino, intentó correr, no llegó muy lejos. Esta vez, no fue solo allanamiento. ¿El cubo? Pesticidas. Del tipo fuerte, de uso restringido, no legal para suelo residencial.
¿La cosa que plantó cerca del cobertizo? Una rata muerta empapada en algún tipo de mezcla química, probablemente destinada a atraer depredadores o envenenar lo que se acercara. Fue arrestado de nuevo. Pero ahora había intención de dañar, posesión de sustancias ilegales y evidencia documentada de atacar una zona de vida silvestre registrada. Ya no era solo una palmada en la muñeca. Lo retuvieron esta vez. Y mientras estaba en la cárcel esperando la fianza, me aseguré de que la historia volviera a salir a la luz. Envié las nuevas imágenes y el informe policial al grupo de Facebook, la Junta de la Asociación de Propietarios, el periódico local e incluso a una organización sin fines de lucro de santuario de aves que previamente había compartido nuestra historia. La gente estaba furiosa. Llegaron cartas a la oficina del alcalde, las noticias locales lo recogieron: padre veterano defiende el santuario del patio trasero de su hija de un vecino trastornado. Estaba en todas partes. Incluso extraños enviaron cartas a Sofía y juguetes relacionados con pájaros. ¿Pero la mejor parte? El inspector de códigos de la ciudad vino esa semana. Resulta que la nueva torre de acero de Eric, su fortaleza del búho, superaba la altura reglamentaria. Nunca presentó un permiso, y ahora que tenía un caso penal activo, podían actuar rápido. Le impusieron un aviso de demolición. Tenía 14 días para derribarla o la ciudad lo haría y le cobraría por ello. Escuché que salió bajo fianza el lunes siguiente. No regresó a casa. Su abogado intentó argumentar una crisis de salud mental, pero el juez aún programó una audiencia completa. 2 días después de que salió, apareció un camión de mudanzas. Ningún vecino se ofreció a ayudarlo a empacar. A la mañana siguiente, Sofía y yo estábamos en el patio trasero. Miramos a través de las tablillas de la cerca mientras derribaban su torre de acero con herramientas eléctricas y cuerdas. Tomó horas. Cuando el camión se alejó, el vecindario estaba en silencio. Y luego, los pájaros regresaron. Vi a Sofía caminar hacia la torre, abrir su diario y escribir algo. No dijo una palabra. Simplemente sonrió. Pero yo aún no había terminado. Eric se había ido, la casa vacía, el garaje limpio, el césped muerto por todos los químicos que vertió. El letrero de "se vende" seguía en pie, pero nadie venía. Se corrió la voz. La gente lo sabía. Sofía y yo volvimos a la normalidad, o al menos a un nuevo tipo de normalidad. Su diario de pájaros se llenó de nuevo. La torre seguía en pie, fuerte. Los pájaros regresaron, incluso aparecieron ardillas. Se convirtió en un pequeño rincón de paz, tal como lo queríamos desde el principio. Pero nunca olvidé lo que hizo Eric. No solo a mí, sino a mi hija. Y todavía había una última pieza que necesitaba resolver. Un mes después de que se fuera, recibí una carta por correo. Era de un abogado de bienes raíces. Eric estaba tratando de vender la casa, pero el comprador se retiró después de enterarse de los informes y las quejas de la comunidad. Afirmaba que yo lo había difamado a él, que había dirigido una campaña de desprestigio y que estaba perdiendo dinero por mi culpa. Quería que cesara y desistiera. Fue entonces cuando yo perdí el control. Intentó arruinar la infancia de mi hija, amenazó nuestra seguridad, envenenó nuestro jardín, fue captado por la cámara y ahora ¿quería culparnos a nosotros? No respondí. En cambio, envié mi propia carta, a través de un abogado. Presentamos una demanda civil, Sofía y yo como CEO demandantes: acoso, destrucción de propiedad, angustia emocional, allanamiento de morada, intento de envenenamiento de un hábitat protegido, más las costas judiciales y los daños. Nuestro caso no solo era sólido, era hermético: informes policiales, vídeos, declaraciones de testigos de la comunidad, citaciones ambientales, fotos de la lejía, los comederos rotos, la rata muerta que plantó en el jardín. En la audiencia, Eric apareció con peor aspecto que nunca. Su abogado guardó silencio, el nuestro no. El juez no lo dudó. Ganamos. Se le ordenó pagar daños, $13,800, y se le impuso una orden de restricción por 5 años. No podía acercarse a nosotros, no podía hablar de nosotros, ni siquiera podía volver a mudarse a una propiedad dentro de un radio de 800 metros. Tuvo que vender la casa, con pérdidas. La ciudad lo multó por violaciones ambientales. Sus antecedentes penales se mantuvieron,
Y dado que usó químicos restringidos ilegalmente, el Departamento de Agricultura lo marcó. Más tarde, escuché que intentó conseguir un trabajo de soldador y fue rechazado después de la verificación de antecedentes. Sophie no sabía todos los detalles legales. No necesitaba saberlos. Todo lo que sabía era que sus amigos pájaros habían regresado, que el jardín estaba a salvo y que la torre que construyó con su papá había sobrevivido al peor tipo de vecino. Pero yo tampoco era perfecto. Siendo honesto, dejé que la venganza me consumiera por un tiempo. Pasé horas leyendo los códigos municipales, acechando ese grupo de Facebook, recopilando cada detalle, por si acaso necesitaba más. Dejé que la ira ocupara demasiado espacio. Una noche, un mes después de que ganamos el caso, Sophie me encontró afuera junto a la torre. Estaba revisando una de las nuevas cámaras, asegurándome de que los ángulos siguieran siendo buenos. Se acercó y tiró de mi camisa. Papá, dijo, ya no tienes que revisar más. Se ha ido. Y tenía razón. Me arrodillé junto a ella y le prometí que me detendría. No más peleas, no más vigilancias. No solo habíamos terminado con Eric, nos habíamos liberado de él. Esta primavera, agregamos un nuevo nivel a la torre. Sophie lo llamó el piso de la paz. Sin altavoces, sin pintura, solo una amplia plataforma con un banco donde nos sentamos juntos cada mañana y vemos salir el sol detrás de los árboles. Y de vez en cuando, alguien pasa, se detiene y dice, recuerdo haber oído hablar de esa historia. ¿No lucharon ustedes dos contra un vecino loco? Y Sophie siempre responde de la misma manera, no, solo construimos algo más fuerte que él. Y lo hicimos. Porque a veces la mejor venganza no es gritar más fuerte ni devolver el golpe con más fuerza. A veces, la mejor venganza es nunca dejar que nadie te quite la alegría en primer lugar y asegurarte de que recuerden el día en que lo intentaron.